para mejorar la calidad de vida de las personas en salud, ¿vale? No hablo de alto rendimiento deportivo, ni rehabilitación, ni tratamiento, en salud, no hace falta esforzarse tanto. Te das cuenta que todo eso que aplica en todos los libros de alto rendimiento, en profesional y personal, en la salud son como ponerle palos a la rueda. Es decir, que no necesito estar a dieta para poder alimentarme de una forma saludable, no necesito esforzarme y sudar muchísimo y cansarme muchísimo cada vez que me ejercite para poder tener una salud férrea, que son los pequeños cambios del día a día lo que realmente genera esa gran salud. Gestos de menos de 2 minutos que tú puedas hacer, que no necesites repetir mañana y que además vayas encontrando los que resuenen contigo. La gente se castigaba muchísimo porque tú decías, tengo que tener 3 días en semana. Y cuando fallaba uno, el primer día que fallaba, se castigaban porque habían fallado. Y no se premiaban por los otros 2 días. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa, comprométete contigo un día a la semana y el resto te lo regalas. Si esas decisiones te generan menos presión, son más viables y además las puedes flexibilizar. Es decir, hoy puedo decidir tomarme algo para comer o hacer una cosa para comer. Y mañana puedo tomar otra decisión que es igual de saludable, pero no tengo que repetir esa misma. Y era el cambiar el lenguaje lo que quitaba ansiedad, lo que quitaba presión de la propia autocuidado. Ojo, porque el sistema nervioso gobierna y si tú no comes pan, nada de pan, o si comes un poquito de pan, pero está en armonía con tu ser, con tu sentir, con el resto de cosas que pasan en tu vida, no va a tener ningún impacto. Y al revés, si lo haces todo impecable, pero todo lo demás está desalineado, o hay muchas cosas desalineadas, o hay cosas que te hacen sufrir, eso va a ser jodido. Bienvenidos a un nuevo podcast de Conexión Regenera. Hoy vamos a hablar de microhábitos con Beatriz Crespo, que además de un pilón de cosas que nos tiene por qué contar, que bueno, que yo ya he andado ahí documentándome y revisando, me parece espectacular su recorrido. Y bueno, ella se ha formado en ciencias del deporte, pero ha hecho dos doctorados en alto rendimiento para el deporte en paralímpicos y después también sobre el impacto de la fatiga más a nivel poblacional, generalizado. Bueno, con esto quiero decir que es una mujer que no ha parado de hacer cosas. Entonces, bienvenida Beatriz, muchas gracias por estar aquí en nuestro podcast. Y me encanta que puedas estar aquí porque ya solo por tu bagaje, tu recorrido, que cuando me lo he ido revisando he dicho, pero es que esta mujer, lo que te digo, ¿se ha estado quieta en algún momento? No. Creo que no. Entonces, solo eso me parece que tienes un bagaje y un expertise y que todo lo que compartes creo que aporta mucho valor para el mundo, para que el ser humano pueda llegar a un lugar de mayor conciencia, de mayor salud, una sociedad más empoderada. Qué chulo, me motiva. Muchas gracias por tu palabra, sí. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Y eso, cuéntanos, porque ya hace 20 años que tú arrancaste con tu proyecto. Sí. ¿Y qué cosas has hecho en todo este tiempo? Hay una cosa en ti que me llega mucho, que es, yo me fui formando y sentí que quería hacer cosas que fueran fáciles, hacérselo fácil a la gente, Sí. ¿no? El cómo cuidarse, el cómo, que me resuena mucho conmigo, ¿no? Yo también cuando escribí mi primer libro era, hostia, ¿cómo podemos hacerlo fácil, pragmático, que no sea complicado? Entonces, ¿de dónde nace eso? Pues mira, Beatriz? yo creo que nace de lo contrario y yo creo que en la explicación has dado el motivo. Al final, hacer 2 doctorados, es decir, formarte, no parar, conlleva un esfuerzo detrás y una persistencia y una consistencia. Yo soy de deporte al final también de base, que te das cuenta que en muchos de los casos te quita mucha energía, en otros te lo da, evidentemente, pero que muchas veces, fíjate, después de un bagaje de 20 años investigando, innovando, creando empresas, es decir, en torno siempre a la salud y siempre el para qué es para mejorar la calidad de vida de las personas, te das cuenta que para mejorar la calidad de vida de las personas en salud, ¿vale? No hablo de alto rendimiento deportivo, ni rehabilitación, ni tratamiento, en salud, no hace falta esforzarse tanto. ¡Wow! Esto ya es un gran... Eso es. Eso es una gran frase que nos tendremos que detener. No hace falta esforzarse tanto. No. ¿Vale? Entonces, porque la cultura del esfuerzo, la disciplina, la parte estoica oye,
todo ahí. Y mi vida en primera persona. Es decir, me considero una estoica, he considerado muchas veces que la persistencia que tengo y la constancia que tengo me ha llevado a generar ciertos logros o ciertas... Pero te das cuenta que todo eso que aplica en todos los libros de alto rendimiento, en profesional y personal, en la salud son como ponerle palos a la rueda. Es decir, para estar sano y mantenerse sano no hace falta esforzarse tanto. Y claro, empiezas a leer, oye, dietas, ahora estar de moda, tienes que correr 5 o 6 Ironman porque parece que si no, no estás en forma. Es decir, hemos creído o se ha pensado y se ha divulgado, y muchas veces apoyándose en la ciencia, porque hay base de la ciencia que lo dice, en que repetir, esforzarse, tener hitos grandes es lo que te consigue unos hábitos de vida saludables. Pero por otro lado hay una parte de la ciencia que, interpretada de otra manera, lo que te dice es, no, es que son los pequeños cambios del día a día lo que realmente genera esa gran salud, ese estilo de vida llevado a lo mínimo. Es decir, que no necesito estar a dieta para poder alimentarme de una forma saludable, no necesito esforzarme y sudar muchísimo y cansarme muchísimo cada vez que me ejercite para poder tener una salud férrea. A los hechos me remito a los deportistas y sobre todo cuando estamos a alto rendimiento no es la parte más saludable. Claro. Pero sin embargo es verdad que muchas veces se pone, digamos, en valor en la figura de... Yo vengo de la discapacidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando... ¿Por qué esto? Cuéntanos esto de la discapacidad. Mi padre le faltan dedos en la mano. Ah, Sí, y yo creo que desde pequeña, pues por lo que sea, no sé, he tenido una facilidad para ver a la gente moverse. Y cuando yo veo una persona que se mueve de una forma que no es, vamos a decir, normatípica, ¿vale? o coordinada. Sí, coordinada, tenía mucha facilidad para verlo. Entonces, cuando yo estaba de socorrista en los veranos y veía gente con síndrome de Down o veía gente con parálisis cerebral, entonces me llamaba muchísimo la atención qué estaría pasando dentro de esos cuerpos para no ejecutar los movimientos pues de una forma, pues no sé, que no corrieran de la misma manera, pero que llegaban a la misma finalidad. Es decir, me llamaba mucho la atención, por ejemplo, ver a gente con parálisis cerebral cómo cogía la cuchara y se la llevaba a la boca y conseguían el mismo gesto, pero por caminos diferentes. Entonces me llamaba mucho Qué la atención interesante. cómo se movía, qué pasaba. ¿Eso de pequeñita? Sí, yo creo que con 15, 16, justo antes cuando vas a decidir qué vas a estudiar, y me gustaba mucho el deporte, jugaba al balonmano, era portera de balonmano, entonces también estaba en intentar llevar al máximo, soy de Ciudad Real, entonces el balonmano Ciudad Real por aquel entonces empezaba a crecer muchísimo, entonces también por otro lado intentaba entrenar lo mejor posible para sacar mi mejor versión. Fíjate que dos combinaciones, alto rendimiento deportivo, llegas a jugar en primera división, y por otro lado la discapacidad. Evidentemente, cuando empiezo a trabajar, a estudiar ciencia del ¿Llegaste a jugar en primera división, Sí. perdona? Joder, eso también es que ya te digo Sí, que... pero ya sabía que no iba a ir para primera división porque Vale. tenía otras muy buenas al lado. Vale. Entonces, supe retirarme a tiempo. Bueno, pero digo, conforme Sí. voy hablando, conforme voy hablando contigo, División de voy honor. encontrando nuevos logros, o sea, nuevos escenarios que Sí. digo, joder, qué cantidad de experiencias y de cosas. O sea, ¿qué era la combinación que había entre esa experiencia tuya en el alto rendimiento ¿Mm? y esa experiencia de vida con tu papá que hacía poner la mirada en esas personas que tenían una mayor discapacidad y eso a ti te llamaba la atención? Era el movimiento y cómo el movimiento me hacía independiente y hacía independiente a las personas, porque claro, cuando tú te empiezas a ver temas de deporte, en muchos de los casos hay el tema de paralímpicos, pero no paralímpicos de competición, sino cuando hay a lo mejor jornadas en las que combinan el deporte, pero a lo mejor viene una asociación de síndrome de Down a hacer una demostración de... Entonces, en cierta manera a mí lo que me llamaba la atención era el movimiento. O sea, ¿y de dónde parte el movimiento? Entonces descubro que hay una carrera que se llama Ciencia de la Actividad Física y el Deporte, que no necesitas ser deportista para dedicarte al deporte. Por aquel entonces tuve que tomar la decisión de si emprender carrera deportiva o estudiar. Elegí estudiar porque suerte... Si no te ibas a portera de balonmano. Claro, si no te ibas... Okay. Seguías ¿Y lo dejaste? Lo dejé. ¿Pero y por qué? No lo dejas del todo, pero sabes que no vas a llegar a profesional si no te quedas en Ciudad Real. Y en Ciudad Real no había ciencia del deporte, me tenía que ir a Toledo. Entonces, aunque hacía mucho esfuerzo para volver a Ciudad Real a entrenar, la realidad era que no podía estar haciéndome 200 y pico kilómetros básicamente todos los días para entrenar. O sea, ¿y tú ahí ya veías que no ibas a llegar a profesional? Pues ¿o mira, qué tuve la pasaba? suerte de que la que portera a día de hoy de la selección española, que es Mercé Castellanos, era mi compañera 3 o 4 años menos que yo, una tía súper alta con unas capacidades enormes. Y luego tuve la suerte de una seleccionadora de la selección de Castilla-La Mancha
que no sé, en ese momento me impactó, pero es como que él ya sabía que yo estaba en la decisión esa de segundo de bachillerato, de dónde tienes que decidir dónde ir, y ella me dijo que me fuera a estudiar. Entonces, cuando a ti alguien que para ti es relevante en la selección, en ese sentido, te da esa señal y tú ya vienes pensando un poco en eso, bueno, pues decidí estudiar y estoy contenta de esa decisión, sí. Elegiste eso, ciencias del deporte, entender sobre el movimiento, y eso, ¿hacia dónde te siguió llevando? Pues había las asignaturas de deporte adaptado. Entonces yo me voy a estudiar fuera un año a Francia y dejo en stand-by un poco esa asignatura para cursarla, porque además tengo la suerte de que tengo una persona, Nuria Mendoza, que es una profesora que a mí me inspira hasta decir basta, en temas de discapacidad, en temas de bueno, en muchos temas, pero sobre todo de discapacidad. Tuve esa suerte y estudié con ella esas asignaturas, y cuando llegó el momento de salir fuera, yo me quería ir a Lovaina, a Bélgica, a estudiar un máster que había de deporte adaptado. O sea, yo ya estaba enamorada del deporte adaptado, fusionaba las dos cosas que a mí me gustaban. Y bueno, el máster se retrasa y me dice, no te vayas a Bélgica, espérate un año más aquí en Toledo, va a salir un máster que jamás ha salido, pero bueno, suerte de que ese momento iba a salir, quédate en Toledo. Y claro, digo, ¿y cómo me quedo en Toledo? O sea, no tengo que estudiar, no tengo máster, ¿para qué? Y dice, bueno, va a salir una beca en el Hospital de Parapléjicos, en la unidad de biomecánica y ayudas técnicas, porque el que fue mi jefe, le gustaba mucho el baloncesto en silla de ruedas. Compré un analizador de gases y entendía que la única profesión que era capaz de obtener ese dato era la de ciencia del deporte. Entonces hago mis entrevistas y tal, y allí paso pues 7 años. Pero claro... 7 años, entonces, cuando entras en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. En la unidad de biomecánica, empiezo 7 años, empiezo como becaria. Y empezamos a desarrollar la línea de deporte adaptado. Pero claro, esto suena como muy idílico, pero dentro de un hospital implica que tú trabajas con terapeutas ocupacionales, que trabajas en úlceras por presión, que trabajas en un ámbito sanitario para el que yo nunca había estudiado, haciendo análisis de marcha, temas de biomecánica que honestamente no era lo que más me gustaba en la vida, me gusta más neurofisiología, pero que tal la descubrí a raíz de otro investigador. Yo me quedaba las tardes en el hospital, pues para terminar máster, pues para intentar llevar entrenamiento complementario dentro del hospital. Bueno, le echaba muchas horas y hablaba con mucha gente, y entre medias hay otro gran persona y profesional que es Juan de los Reyes, que es neurofisiólogo, que es maratoniano. Y me empieza a contar, él trabaja con ratas en investigación básica, me empieza a contar por qué los maratonianos son tan buenos, cómo funciona la neurofisiología de nuestro cuerpo, el cerebro, y de ahí salen las tesis doctorales. La primera es de fatiga en alto rendimiento deportivo, y la segunda es de fatiga en parapléjicos. O en paralímpicos. No, parapléjicos, sí, en parapléjicos, pero paralímpicos. O sea, me refiero en jugadores de silla de ruedas. Vale. Y luego la segunda tesis doctoral en medicina es ya medición de electroestimulación magnética transcraneal, que son cosas de medición del cerebro, de ondas cerebrales, pero todo nace de cómo me voy enamorando y cómo voy encontrando respuestas de cómo nos movemos. Entonces me empieza a dar respuestas de por qué unas personas se mueven de una manera, por qué otras. Empiezo a bichear en temas de fisioterapia, cadenas musculares, sistemas dinámicos complejos. Bueno, me voy metiendo en un mundo en el que tengo pues la fortuna de que voy encontrando pues una Natalia Balaguer que está en Barcelona, también en INEF de Barcelona. O sea, voy conociendo gente que me flashea. Juan Ramón Heredia, que fue uno de los primeros que cuando yo fui en un congreso dije, este hombre... ¿De dónde ha salido? ¿No? O sea, ¿cómo puede saberse tantos investigadores? ¿Cómo puede tener tanto criterio? Felipe Isidro, que también está aquí en Barcelona, que la verdad que en Barcelona tenéis mucha buena cantera. De verdad que sí. Y bueno, pues tengo la fortuna de que me voy cruzando con mucha gente que me va complementando el camino. Entonces, digamos que estoy en el hospital esos 7 años y otros 3 para terminar el doctorado, pero entre medias... Trabajo en la universidad, Alfonso X el Sabio, empiezo a trabajar para el Centro Deportivo Físico, y ahí fue un choque con la realidad, porque pasas de un complejo hospitalario, bueno, haces el entrenamiento, alguna cosita, a un centro deportivo donde yo digo, hostia, yo no sé hacer actividades dirigidas. Entrenamiento personal, de pronto aquello era un montón de material, o sea, todo meter. Entonces, con la fortuna que había un compañero, David Pozos, que es referente en temas de gestión deportiva, que está cursando INEF a la misma vez que yo doy clase, y me dice, oye, vamos a montar un sistema de valoración funcional en el gimnasio. Y empiezo a dedicarme a patologías de espalda, bueno, por lo que yo venía de la lesión medular, pero aplicado a la sociedad. Entonces, ese es un poco mi cómo te vas metiendo en toda esta parte. Y una cosita aquí me interesa.
porque retomando lo que habíamos dicho, ¿cuándo Beatriz se da cuenta de que la palabra esfuerzo, disciplina, hay que evolucionarla? ¿En qué momento? Porque yo creo que hay un bagaje primero ahí de aprendizaje propio y llega un momento que dice, hostia, a lo mejor hay que matizarlas las palabras y es por otro lado. Pues mira, es en un momento de inflexión, no te sé decir el año, me acuerdo perfectamente el momento. Yo entro en una red de talento joven que se llama Nova Talent, que lo que hace es actúan como de agentes de talento para pues, colocar a las personas de menos de 35 años en diferentes puestos. Y ahí hago un máster de protocolo de público, temas de política pública, etc., porque me interesaba saber a ver cómo gestionaba las casas públicas. Y me toca un asesoramiento con una coach que se llama Pino Betancourt, que yo le cuento todo esto, hacia dónde quiero ir como tal, pero le digo, es que estoy súper cansada, es que tengo todo lo que quiero, pero no me siento bien vitalmente. Y ella me dice, ¿has pensado en dejar de esforzarte? Wow. ¿Esa pregunta? Digo, perdona. O sea, ¿cómo me voy a dejar de esforzar? O sea, vengo del alto rendimiento deportivo, vengo de la trayectoria académica investigadora, mi vida se había basado básicamente en conseguir hitos y hitos y hitos, es decir, solo te premian si tú vas consiguiendo una serie de hitos investigadores, académicos, etc. Y de pronto me llega esta colega y me dice, bueno, yo creo que vas a ser más feliz si te dejas de esforzar. Y eso cambió, yo creo que para siempre, lo que iba a venir después. No me he dejado de esforzar, pero sí investigué en igual los principios que yo tengo en la cabeza de alto rendimiento deportivo, de rendimiento profesional, de lo que se supone que es la cultura del esfuerzo para conseguir hitos, igual esto no aplica a salud. Uh-huh. Y de ahí fue el germen que choca totalmente con lo que yo venía estudiando y por dónde venía y del ámbito, fíjate que al final combino alto rendimiento deportivo, rehabilitación en unas condiciones de lesión medular que son extremas y todo lo que es la carrera profesional, investigadora y académica, pues que es todo esfuerzo, o sea, me refiero. Y de pronto pues me doy cuenta que todo lo que había experimentado en mis carnes pudiera no aplicar a la salud. Ok. Y tenemos que ir a por esos microhábitos, pero siento que vamos contextualizando Sí, es total. y así el sentir de cómo llegas a esos microhábitos para mí es muy importante, ¿no? Que no vienen de la nada, vienen de un recorrido profesional, de vivir cosas desde un lugar, desde otro. Entonces, la pregunta es, desde la salud, ¿cuánta gente lleva a cabo las cosas desde la exigencia y qué impacto tiene eso en su salud como tal? O sea, ¿qué evolución le recomendarías ahí a una persona que está llevando o intencionando tener salud desde la exigencia? Que deje de esforzarse. Es que, a ver, esto también hay que contextualizar la divulgación científica. O sea, venimos de un bestseller en el año 2020 que es Hábitos Atómicos, venimos de bestsellers muy grandes, El monje que vende su Ferrari, o sea, una serie de divulgaciones, sobre todo proveniente de autores americanos, donde hay que entender que la cultura americana es una cultura muy individualista, donde el esfuerzo y el sacrificio constituyen el sueño americano. ¿Vale? Esto es importante. ¿Por qué? Porque en España o en culturas más colectivistas como la nuestra, en lo que diga tu amigo importa más que 1000 libros de autoayuda. Tu amigo, el cuñado o lo que sea. ¿Vale? Entonces, vamos a contextualizar esa parte. La gente se esfuerza porque la cultura de la salud y del autocuidado proviene o se crea en base a una cultura del esfuerzo y una contextualización de que para conseguir fijar un hábito tú tienes que repetirlo. Al menos 66 días dice de promedio la ciencia, marketing lo baja a 21, pero tienes que repetirlo. Y en cierta manera el hábito constituye tu identidad. Es decir, se pone en el peso de la persona el hecho de que tú te cuidas, según cómo tú te cuides, así eres y esa es tu identidad. Y que además esa identidad no es mutable, es decir, que tú eres la misma persona, por lo tanto, si desde pequeño te han dicho que eres torpe, que no has comido bien o que has estado condicionado por una serie de decisiones de tu familia, tú arrastras ese peso y digamos que como que es tu patrón, ¿no?, de comportamiento. Y eso es lo que en la sociedad se ha ido divulgando en base a
ciencia, pero esa ciencia muchas veces está consolidada bajo estudios que tienen sus, digamos, desde el mismo momento que un estudio se conceptualiza para llevarlo a cabo, en el alto rendimiento deportivo. Es decir, es habitual y es normal que un Rafa Nadal se haya esforzado hasta la saciedad y hasta el extremo de salud, pero ese es el ejemplo de salud que tenemos, puesto que es un deportista, el ejemplo de héroe nacional, de marca nacional, por contextualizar un poco cuando te lo llevas. ¿Qué pasa? Que tú, cuando no repites un patrón que te dicen que científicamente y médicamente es el adecuado, que es el repetir, te sientes mal. Entras en un nivel de frustración, entras en esa rueda de vicio de decir, es que no soy capaz ni aunque me lo proponga. Y además, cuando no has seguido la dieta de la alcachofa durante X tiempo, encima te frustras, ¿no? Estuve un tiempo asesorando en una clínica de sobrepeso y obesidad. Y ahí, es que al final me lleva mucho a la parte de microhábitos. Me di cuenta que la gente se castigaba muchísimo porque tú decías, tengo que tener 3 días en semana. Y cuando fallaba uno, el primer día que fallaba, se castigaban porque habían fallado. Y no se premiaban por los otros 2 días. Entonces, empecé a cambiar el discurso a, mira, vamos a hacer una cosa, comprométete contigo un día a la semana y el resto te lo regalas. Y era el cambiar el lenguaje lo que quitaba ansiedad, lo que quitaba presión de la propia autocuidado. Esto no significa quitar responsabilidad de que tú tienes que cuidarte, tomar decisiones en tu día a día. Pero si esas decisiones te generan menos presión, son más viables y además las puedes flexibilizar. Es decir, hoy puedo decidir tomarme algo para comer o hacer una cosa para comer. Y mañana puedo tomar otra decisión que es igual de saludable, pero no tengo que repetir esa misma. En esta sociedad, además, es el camino, porque ni somos una sociedad individualista como Estados Unidos, que necesitamos un sistema del esfuerzo para poder sobrevivir. Y somos una sociedad que además cuando tú te vas con tus colegas a tomarte algo y estás intentando no tomar alcohol, lo primero que te va a decir un colega tuyo es, venga, hombre, Carla, no seas soso. Claro. Tomas un vino, una caña, estamos aquí de celebración. ¿Y tú qué haces? Pues tienes que tener una fuerza de voluntad férrea para decir, no, me voy a tomar el agua, ¿sabes? O me voy a tomar agua con gas o un zumo o lo que sea, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Que me fui dando cuenta que la ciencia tenía razón, que la divulgación tenía razón, pero que hay otra rama de ciencia y de divulgación que digamos que es mucho más viable para la salud, no para el alto rendimiento. Por lo tanto, a todo el mundo que nos está escuchando, que estamos hablando en el terreno de la salud y no del alto rendimiento, total. El mensaje es que de lo que vamos a hablar, de esto que tiene que ver con los microhábitos, puedan ser desde un lugar que se viva desde una mayor paz, total. Un mayor permiso, el permitirte el que no te salga, el permitirte el que ese día no te apetezca. Es que tú fíjate una cosa, has dicho 2 cosas que además culturalmente están, el que no te salga y el que no te apetezca. Los microhábitos saludables al final lo que buscan es gestos de menos de 2 minutos que tú puedas hacer, que no necesites repetir mañana y que además vayas encontrando los que resuenen contigo. Eso es buenísimo, ¿eh? Es decir, esto no se trata de si te sale o no te sale repetir mañana. Es que a lo mejor esa forma de cuidarte no es la que me encanta te eso. gusta. Claro. O no es la que resuena en tu vida. No tienes que ir al CrossFit. Porque que no, hombre, que no. Que no tiene que ser ese entreno. O sea, todo el mundo. Pues no, a mí no me gusta hacer ahora alta intensidad. Me gusta pasear por la montaña. O a lo mejor has tenido una época en tu vida en la que eso sí que ha resonado contigo y ahora hay otros caminos. El caso es que hay otra parte de la cultura que es que tienes que seguir el mismo camino para conseguir un objetivo. Entonces, por eso las dietas se ponen de moda, los crossfit se ponen de moda, los pilates se ponen de moda. Es decir, parece que si no te gusta crossfit, pilates o no te gusta ir al gimnasio, no tienes opción de movimiento. O no haces meditación ahora. No tienes otra opción. Oye, pero no, o sea, realmente tú te puedes mover mucho más en tu día a día y tener una salud mejor que una persona que se va al crossfit 2 o 3 días por semana y acaba lesionado del hombro. En salud, es que estamos hablando de salud. Voy a levantar una mano, que a mí me encanta el crossfit, por cierto, que lo he citado como una cosa que lo digo por el hecho sencillamente de poner un ejemplo de que parece, porque en muchas ocasiones al final es un tipo de entrenamiento que tiene que resonar contigo. Y o te lo puedes pasar pipa y maravillosamente bien, o puedes decir que no me entra. Y no tienes que persistir, ¿verdad? Hay una cosa que toco en el libro de microhábitos saludables que
investigando un poco cómo lo podía aterrizar, que era el estado mental, ¿no? Con los jóvenes dicen el mood mental, ¿no? El cómo estás, si estás chill o cómo. Dije, pero ese me da pereza. Eso no te quita que no te guste cuidarte. Es decir, a mí me puede dar pereza moverme en un momento determinado. Entonces, lo que tengo que tener es una cartera de microhábitos detrás, ideas que yo tenga. Es decir, hoy que estoy en un mood mental o en este momento del día que estoy en un momento que no me apetece moverme, ¿qué hago? Pues me descalzo y piso el suelo con los pies descalzos. ¿Por qué? Porque por vía sensorial, tú a tu cuerpo, aunque estés sentado y apotronado en un sofá, le estás generando estimulación sensorial al cerebro. Por lo tanto, le va a ir apeteciendo más moviéndose que si realmente estás totalmente calzado, no hay ningún tipo de input, de entrada sensorial, etc. Entonces, fui diseñando microhábitos que estén validados científicamente para diferentes estados mentales. ¡Qué guay! Vamos a por ello ya. Venga, vamos a definir primero qué son los microhábitos. Ya nos lo has dicho, pero definimos microhábitos saludables y hablemos de esto que has ido definiendo, de los diferentes microhábitos. Incluso te propongo como un jueguecillo, que después, si te parece, lo haremos, porque me gusta, ya que estás aquí, que yo te pueda ir compartiendo también mis microhábitos. Ahora que lo dices, digo, hostia, pues ahora estoy pensando que tengo este microhábito cuando me levanto por la mañana y este otro, y así, algo que también la gente pregunta mucho, decir, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Y cómo lo puedo hacer? Así vamos, y tú me vas planteando si ese microhábito, si te parece que está bien, que no está bien, o que se puede mejorar, que no se puede mejorar, a ver cómo es. ¿Te parece? Perfecto, venga. Venga, pues vamos a por microhábitos saludables. Definición, has dicho esto de los 66 días, 21 días. ¿Cómo sería? Son acciones de menos de 2 minutos. Eso es importante, menos de 2 minutos, que no ofrezcan una resistencia física o mental y que realmente tengan un efecto a nivel de neurofisiología que esté contrastado científicamente. Buenísimo. Vale, pues vamos a poner ejemplos. ¿Qué cositas, por ejemplo, por serían? ejemplo, si quieres, tenemos apartados. Yo incluso me sale el terreno de la alimentación, el terreno de la actividad física. Vamos viendo. Mira, por ejemplo, uno que me enseñó porque una de las cosas importantes de los microhábitos es yo no tengo todo el conocimiento, por lo tanto me voy valiendo de gente muy experta en sus campos para poder recopilar lo mejor de cada casa. A ver si te dejo alguno yo y mío pues sí, que puede ser nuevo. Seguro. Mira, en el campo de la alimentación, Javier García Pereda, que es uno de los nutricionistas de cabecera que tengo, además un tío súper gracioso sevillano, o sea, hace una divulgación enorme, me decía, mira, para el plato de Harvard, que es ¿qué cantidad de alimento es la saludable en tu estilo de vida? Que uses tus manos para medir. Son 2 palmas de la mano para fruta y verdura, 1 palma de la mano para proteína y un puño cocinado, que es aquí donde se nos va, para hidratos de carbono. Entonces tú, cuando tienes un plato delante o te estás construyendo tu plato o estás en un restaurante, tus manos te pueden ayudar para saber qué cantidad es la adecuada para tu estilo de vida. Evidentemente, si eres deportista o necesitas mayor cantidad de proteína en un momento determinado, en vez de 1 palma, puede ser un poquito más. Pero en salud y en general, a la mayoría de las personas, las manos les sirven como vía para medir esas cantidades, por ejemplo. Vale, me parece. Yo voy a dejar un apuntillo por aquí, ya que también, como es un tema que a mí me encanta en divulgación y también quiero hacerlo muy fácil para la gente, digo, si te concentras en que en tu día a día, bueno, hay una cosa que creo que le ha servido a mucha gente, porque así me lo hacen llegar, que hablo del campamento base. El campamento base, que casa sea campamento base, de tal manera que solo haya alimentos reales. No te compliques la vida metiendo ahí productos procesados, porque al final, cuando abres un paquetito de eso, cuando haces pop ya no hay stop, no tienes hambre y te lo comes entero. Y entonces lo que digo es, oye, que en casa hayan alimentos reales, y el concepto es que elijas lo que a ti más te gusta, si es más pescado, si es más carne, si es más huevos, si es... y que no haya mucho procesado, no haya harina blanca, no haya trigo, no haya gluten. Y yo soy muy muy partidario de la propuesta de que haya proteína y grasa, que es fundamental para generar la saciedad, eso desde la fisiología, acompañado de carbos como fruta y verdura. Y evitar más la pasta y el arroz. Eso es una propuesta, pero de lo que yo hablaba en 2010 a lo que hablo ahora en 2025, siento que es importante recalcar la importancia de la flexibilidad, que ahora cuando me has hablado de las manos he dicho, oye, porque al final en el terreno de la alimentación te encuentras a quien, oye, pues yo como una vez legumbres a la semana y me sientan y me encantan y es una maravilla. Oye, que a mí la carne, pues no, pero el pescado, no sé qué. Oye, que yo lo hago así, asá. O sea, tenemos un contexto
de conocimiento científico que nos va a aportar ideas de comer con hambre real cuando el sistema digestivo está preparado, no meter procesados, que sea en una ventana más cerrada, que sea más con la luz natural. Pero después, la diversidad, y lo que tú has dicho, es lo que tú apliques, siéntelo. Porque cada uno venimos de un recorrido, de una experiencia con la comida y con el sistema de origen. Entonces, no hay una cosa absoluta para nadie. No, mira, ahí hay un concepto en ciencia que se llama biofenomenología, que lo que dice es que tú sientes lo que experimentas, es decir, o experimentas lo que sientes, ¿vale? El caso es, has hablado de la flexibilidad. Eso, una de las cosas que me planteé a la hora de ir y voy evolucionando, ¿no? Esa ciencia de los microhábitos y el por qué y el para qué, es qué base científica podemos tener detrás que soporte, por ejemplo, la flexibilidad, es decir, la diversidad. Cuando tú a tu cuerpo le enriqueces con una flexibilidad, por ejemplo, la microbiota, que ahora mismo está como muy encima de la mesa, ¿no? Lo pongo como ejemplo divulgativo porque yo creo que la gente que nos escuche ahora mismo como que le va a sonar. Claro, el concepto de la microbiota se refuerza si tú viajas a diferentes países, le das diversidad tanto de alimentos, texturas, porque eso hace que tengas bacterias de diferentes tipologías, ¿no? Entonces, claro, cuando tú te centras en comer exclusivamente de una forma y no aportas variedad, esa variedad, esa diversidad o biodiversidad bacteriana que te hace mucho más fuerte, por decirlo de alguna manera, frente a enfermedades o más flexible. Es decir, que cuando vienen patógenos, como por ejemplo cuando vino la COVID, la gente que tuviera una mayor flexibilidad bacteriana podría responder mejor, sí, exactamente, inmunitariamente, frente a otras personas pues con más restricciones. Por eso la gente en colectivos con restricciones alimentarias y tal eran como mucho más vulnerables, efectivamente. Entonces, viene esa parte, la cubre también muy bien la biofenomenología. Y luego hay otra cosa que, por ejemplo, llevado a microhábito lo que dices, hay una cosa que, por ejemplo, los kits de comida o de cena express. Es decir, que tú tengas, bueno, ahora con los disruptores endocrinos igual, pero las latas de conserva, tienes la parte o sea, tienes como un sistema que cuando te da pereza que cocinar, en ese campamento base que me ha encantado el concepto, me ha encantado, tú puedas tener tus kits de cosas express que te gustan para poder, oye, hoy no me da pereza cocinar, pero en cuestión de menos de 2 minutos me tengo montado una cena que me resulta rica. Qué bueno. Porque somos palatables, somos buscamos voy a proponerte una idea, ¿vale? A ver qué te parece, porque yo esta la tengo experimentada, o sea, o por dificultad de que vas con poco tiempo, ¿vale? Y yo tengo muy integrado en mi estilo de vida una buena alimentación. Entonces, yo siempre recomiendo tener a la gente en casa patatas y boniatos que hayas hecho al horno. De tal manera que lo que no te has comido lo has guardado en la nevera, con su piel, para que no se oxide. Entonces, también recomiendo hacer en casa que haya siempre una buena mayonesa, porque eso es grasa saludable, que se hace con aceite de oliva, con un huevito, con un poquito de vinagre. Y a mí me encanta, cuando voy sin tiempo, coger mis 2 patatitas o 3, ponerme unos huevos duros que los hacen en 5 minutos, que así la yema se queda menos hecha, una latita de cristal para evitar disruptores de caballa, en vez de atún, pues que tiene más metales pesados, pues caballa o melva, y tu mayonesa. Entonces tu patatita, tu huevo, tu atún, tu mayonesa y un par de platanitos, eso para mí es un microhábito al que recurro en situaciones de menos tiempo y disfruto la comida. Y he comido bien y ha sido fácil de cocinar. Totalmente. ¿Qué te parece? Ese es el concepto. ¿Te parece bien? En ti. A mí me parece bien para ti. Ah, vale. Yo por ejemplo... Bueno, como idea, digo. A mí me encanta esa parte, pero a lo mejor yo, coincidiendo las patatas, además sabes que ahora existe otro gran es la inflamación de bajo grado, etc. Sí, cómo va evolucionando el almidón resistente. Eso es. El tema de dejar... yo, por ejemplo, para quien no lo sepa, lo del almidón resistente básicamente es que cuando tú cocinas una patata o cocinas un arroz o una pasta y la dejas debidamente conservada, evidentemente, pero la dejas reposar unas horas, digamos que tienen una serie de propiedades que llegan intactas a la parte de la microbiota. Incrementa su fibra prebiótica. Exactamente. Eso es, que eso alimenta nuestras bacterias. Eso es. Entonces, por ejemplo, siguiendo eso, que a mí antes el arroz del día después no me gustaba, hasta que voy aprendiendo cosas también. Para mí, por ejemplo, la patata me gusta, pero para mí me encanta. Vale.
la patata con unos huevos rotos y con un poquito de jamoncito. Maravilla. Y tal. Entonces ves que es lo Bueno, yo también te la compro esa, ¿eh? Porque O sea, es que yo te la compro. aprendí, por ejemplo, también la forma de cocinado. Claro, me decía Javier muchas veces, le preguntaban, cuando íbamos de formación y temas de estas, le preguntaban, ¿pero siempre cocido y siempre al vapor? Y decía, hombre, a ver, estamos en España, tenemos un aceite de oliva virgen extra, si tú haces unos boqueroncitos, del sur, unos boqueroncitos con su aceite oliva extra, tal no sé qué, pues chico, eso está fenomenal. ¿Vas a estar todos los días haciendo los boqueroncitos? Igual no. Claro. ¿Vale? Pero... Es decir, creo que tenemos una cultura mediterránea que nos puede dar mucha variabilidad, porque a lo mejor a ti te gusta este kit ahora y luego te acabas cansando y dices, pues ahora quiero otra combinación. Sí, está bien. Y tengo está otra bien. combinación. Entonces, un poco los microhábitos al final el concepto es, ten tu kit a mano. Cuando vayas a la cocina a comprar o tal, intenta siempre tener esa base comprada en tu casa, y me gusta mucho el concepto de tu campamento base, porque si tú tienes patatas fritas en tu campamento base, te las comes. Si tienes la cervecita fría en el frigorífico, te la comes. Entonces, digamos que hay microhábitos que puedes poner y microhábitos que puedes quitar. Si no quieres tomarte cerveza todos los días, más vale que no la tengas fresquita en la nevera. Pues si la tienes fresquita en la nevera, te va a apetecer Va a ser seguro. complicado. Sí, yo esto lo hago con mucho cariño. Recientemente hice otro podcast con Rocío Rodríguez, y hablábamos porque ella es una psicóloga que atiende trastornos alimentarios, y hablábamos del concepto de gordofobia, y estuvimos un poco rebatiendo ella lo del campamento base, porque no tiene que haber nada prohibido. Y yo le decía, efectivamente, no tiene que haber nada prohibido, pero mejor que lo hagas fuera de casa. Lo que, oye, el heladito o la cerveza o la copa con los amigos o tal, mejor que para respetar la parte física que tiene que ver con la parte de alimentación en casa, cuida esa parte y incluye el campamento base, ¿no? Entonces, el campamento base tiene la intención de cuidar tu casa como proyecto familiar, para que todo el mundo vaya de la mano y que no haya una dieta, sino un estilo de vida que te permita que cuando vas fuera de casa, pues entonces lo disfrutas y maravilla todo. No sé Eso qué te es. parece. No, a mí es que estoy totalmente alineada con Qué ese bien. concepto. De hecho, es que yo lo hago de forma natural en casa, pero que es una cuestión de... Tengo un niño de 2 años y medio. Cada vez que salimos fuera, a lo mejor hay galletas. Ya, pero nosotros es que no tenemos galletas en casa. Entonces, no es una cuestión que se haga para forzar ni para prohibir. Simplemente no hay en casa. ¿Eso significa que no nos guste? No, nos gusta, nos encanta, y en un momento determinado, pues lo comemos. Entonces, yo creo que, volviendo a la parte del concepto de salud, el prohibirnos, es decir, tú misma, hablándote contigo mismo, me prohíbo el pan. Por ejemplo, ahora salen nuevos estudios, bueno, ya es de 2015, pero se les da divulgación, digamos, más abierto, que el pan para el final. Es decir, otro microhábito sería, si tú no te puedes quitar el pan, porque es que es una cosa que es que además en España somos muy paneros, te gusta muchísimo, se ha demostrado en estudios con personas con diabetes y con grupo control sin diabetes, que cuando tú reorganizas el orden de la comida, tomas primero los vegetales, luego la proteína y dejas los hidratos para el final, tanto los picos de glucosa, no, tampoco quiero hablar de forma generalista, pero digamos que la forma en la que tu cuerpo digiere esos alimentos y los integra son mucho más saludables, ¿vale? Baja un poquito los picos de glucosa, que si lo haces al revés. Y que además se ha demostrado que en el 94% de la gente que empezó a acostumbrarse a comer los hidratos al final, la cantidad de ingesta de hidratos disminuía, que es uno de los grandes realmente retos que tenemos en la sociedad, disminuía de forma natural, porque claro, cuando ya más saciado, claro. Es que es una cosa natural, o sea, en ese caso. Pero fíjate, tiene que haber una ciencia detrás que te diga que te dejes el pan para el final. Ojo, ve ahí todos los días porque me voy a dejar el pan para... No, o sea, a ver, no. A lo mejor este microhábito no resuena en ti. Pero es que lo que va a determinar que tú estés sano o no, de verdad, no es que tomes pan o que no tomes pan. Es la suma de las decisiones que tomes en el día a día. Entonces, muchas veces, digamos que endemoniamos cosas. O sea, no voy a tomar azúcar, no voy a tomar pan. No, y el mismo no que va adelante es lo que hace que tu cuerpo, además, es que somos un animal que se comporta de esa manera. El mismo no es como los niños, que no sé si has visto, que dice, llega un momento en tu vida en que le digas, no hagas esto, solo escuchan, haz esto. Yeah. ¿No? Pues nosotros de mayores es no, y entonces sufres. No voy a comer el pan. Y no hace más que ver pan por todos lados, sueñas con el pan. Ya. Chico, pues a lo mejor eso no va contigo.
Y el hecho de que comas pan, a no ser que tengas realmente un problema de intolerancia o tengas una contraindicación médica con tema de harinas, eso te inflama más. Y el contexto de inflamación, simplemente la aversión que tienes a esa ansiedad que te genera el quitártelo, que tomar otras decisiones. O sea, no. Absolutamente. Es un cómputo global de muchas decisiones y de muchas situaciones, y efectivamente el sistema nervioso va muy por encima Se sabe muy poco del sistema del nervioso. sistema digestivo. Es Eso decir, yo clínicamente, en el tiempo que también llevo, que son 20 años y coincido también un poco en la evolución contigo, compruebo el que, y lo veo muy claro ahora, porque ahora, a diferencia de hace 20 años, que la gente tenía mucha más ignorancia sobre la alimentación, Ujú. ahora me encuentro con muchas personas haciéndolo todo muy bien. Que dices, hostia, pero es que bien, bien, bien. O sea, en el terreno de check, dices, coño, oye, salir el sol por la mañana, puesta del sol por la tarde, toda la protección de luz azul, todas las sartenes de hierro, la comida toda eco, el ejercicio físico no falla, increíble, meditación. Coño, pero están jodidas. Y dices, Mira, digo, estoy esperando que dé el giro argumental. claro, digo, están ¿Qué jodidas. está pasando? Eso es, claro, están jodidas, porque al final se está haciendo desde una exigencia. Por eso yo decía, cuánto de importante, ¿no? Ese esfuerzo, esa exigencia, que a día de hoy lo pone mucho de manifiesto por tanta información que nos puede llevar a una situación muy, muy límite. Y ahora te voy a dar un giro. Y es que además se está demostrando en ciencia, porque por fin la ciencia se abre a estudiar ciertos fenómenos que no se consideraban científicos por el hecho de no ser demostrable. A mí me parece que es un ego del ser humano enorme pensar que lo que vemos, lo que sentimos o lo que tocamos es la única verdad, Wow. ¿no? En ese sentido. Eso es muy top. Y fíjate, yo vengo de la parte científica y ahora ya empieza a haber ciencia que empieza a preguntar qué herencia llevamos de nuestros ancestros. No en materia genética, sino en materia epigenética, que para quien no lo sepa, digamos que es la forma en la que, o los químicos, por decirlo de alguna manera, que hacen que nuestra expresión genética sea de una manera o de otra. Es decir, que tú y yo podemos tener una predisposición, imagínate un 80% a una diabetes tipo 2, y que yo la exprese y tengo una diabetes tipo 2 y tú no. ¿Vale? Y tenemos el mismo porcentaje. Claro, ¿qué se pensaba en ciencia? Y es lo que se está validando. Que tú nacías con esa epigenética a cero. Entonces, las decisiones de tus padres en tus primeros años de vida y las tuyas propias a partir de ahí determinan el hecho de que tú enfermes más, menos, cómo, de qué manera, ¿no? Entonces, eso es una responsabilidad como muy heavy. Claro, ¿qué pasa? Que hay gente que siente mucha resistencia a ciertas cosas y no sabe por qué. Entonces, la ciencia se ha abierto ahora a empezar y está empezando a demostrar, se ha demostrado ya en animales y empieza a estar en humanos, que tú heredas de tus ancestros de hasta 4 generaciones las decisiones que han tomado en su día a día. Evidentemente, lo primero que se estudia es con respecto al trauma, con respecto a problemas traumáticos, guerras, etc. Pero es súper curioso cómo no es que se herede el trauma, sino la actitud frente al trauma. Entonces, hay mucha gente que tiene fobias a ciertas cosas, tiene resistencias internas, físicas y mentales a ciertos comportamientos. Y dice, ¿por qué me autosaboteo? ¿Por qué me boicoteo siempre que intento? ¿Por qué siempre acabo en el mismo lugar? Exactamente. ¿Y por qué siempre elijo las mismas parejas? ¿Por qué siempre...? No sé, son como patrones que muchas veces la ciencia se llama epigenética transgeneracional, ¿vale? O herencia epigenética transgeneracional. Entonces, fíjate todo lo que se está abriendo a que encima tus decisiones, que ya se demuestra que en un 90% son inconscientes, pudiera además no tener origen en tu vida presente, por decirlo de alguna manera, sino en tus antepasados. Y eso es brutal porque, primero, ayudaría a aliviar mucha tensión en muchas cosas de por qué yo no encajo en este sistema de hábitos de vida saludable. ¿Por qué de verdad no soy capaz de... Pues eso, es que siempre acabo cayendo, es que no puedo evitar comer ¿Por qué tengo esta adicción? Sí, exactamente. Sí, porque No me auto-boicoteo. Cuando siento que voy bien, algo me falla y no estoy contento, y también eso afecta a la salud mental en ese sentido. Porque hablamos físico, pero evidentemente tiene. Entonces, para mí, en el camino hacia los microhábitos saludables, me voy cruzando con todas estas ciencias. Con esto no defiendo en ningún momento pseudociencias, ni mucho menos. Pero sí que, por suerte, la ciencia empieza a buscar respuestas, sobre todo en temas de salud,
en áreas donde antes se pensaba que, bueno, pues a lo mejor tú te ibas a áreas más espirituales. Mira, ahora que además recientemente ha sacado el disco Rosalía, en temas de mística y todo eso, es como el mundo está empezando a abrirse a que no solo somos lo que vemos, lo que tocamos, lo que olemos, sino que realmente puede haber otras variables que no hemos investigado porque no hemos tenido equipamiento para hacerlo, que pueda estar determinando por qué tú te puedes cuidar por este camino, a mí me gusta este otro, a mí me va a venir bien este otro, o aunque haga todo el check de lo que se considera perfecto en hábitos de vida saludable, sigo inflamada, con problemas de depresión e intentando luchar contra ¿y por qué yo no? Eso cabe. Claro que cabe. Absolutamente. La flexibilidad y el encontrar diferentes herramientas puede decir, oye, pues a mí no me funciona en este momento quitarme el pan. Entonces, funciona. Qué cosa, sí. Mira, te quiero compartir, no sabía si hacerlo, ¿no? Pero yo creo que me apetece un montón porque nuestro máster en Regenera de psiconeuroinmunología clínica, ayer participaba en una mentoría, que es una cosa que hacemos, que es visitar a pacientes en directo para que los alumnos puedan ver cómo nosotros llevamos a cabo, cómo sentimos que se tiene que llevar un proceso diagnóstico. En el proceso diagnóstico hay algo que hacemos que es muy importante, que es incluir dentro de los síntomas que presenta el paciente el relato de vida. Porque de alguna forma en el relato de vida hay una gran información. Y es que me venía como ejemplo, porque creo que esto puede ilustrar y puede ayudar. Ayer estaba viendo a una paciente, no hace falta que diga el nombre, preservo su nombre, pero que tenía 55 años y que llevaba desde los 23, desde su primer parto, subiendo de peso, y ahora mismo estaba en 115 kilos, y que llevaba desde los 14 años con inflamación articular. Ella, por su cabezonería maravillosa, una parte buena, pero mucho desde el esfuerzo también, pero oye, había logrado quitarse un inmunosupresor, el metotrexato, y tener poca inflamación. Y la tía, jabata, que se lo dije, se va 4 días a la semana, 5, a hacer ejercicio físico, estiramientos, yoga, tal, ¿no? Pero venía y me decía, Carlos, no entiendo por qué no bajo de peso, no entiendo por qué sigo inflamada y estoy desesperada, ¿no? Normal. Entonces, lo que te quiero decir es que, hostia, lo hacía muy bien, la alimentación era muy buena, pero ves y esto viene a raíz de la epigenética transgeneracional de la que acabas de citar, que yo en mi último libro hablo de ello. Early Life Experience y la carga transgeneracional que genera marcas epigenéticas. Bueno, me pone la piel de gallina y me emociona cuando atiendes al paciente y ves sobre su relato, ves que cuando ella inflama por primera vez el tobillo es porque su abuela, con la que tenía una relación maravillosa y súper bonita, fallece. Y ella no tuvo la capacidad de poderse despedir de ella. Ese es su primer momento en el que aparece una reacción inflamatoria. Y en la literatura vemos cómo una situación emocional va a impactar sobre las células inmunitarias, porque las células inmunitarias tienen receptores para noradrenalina, para adrenalina, para cortisol. Eso sí. Y después fue tremendo ver cómo todo su linaje femenino, es decir, su mamá, su abuela, su hija, su segunda hija, tenían alteraciones de peso e inflamación articular. Una cosa que quiero decir, y esto es heavy, pero es brutal el cómo encajó, que es que ella, justo antes de que naciera, era la segunda o la tercera, su mamá tuvo un aborto. Y esa niña que iba a nacer se iba a llamar como se llamaba ella. Y es una niña que jamás se incluyó en el sistema. Y ella siempre se ha sentido excluida en el sistema. Y a mamá siempre la ha visto muy triste. Es brutal. Y es un ejemplo que te quería compartir porque, bueno, cuadra con eso de lo hago todo bien y no me sirve. Mi cerebro no entiende lo que me está pasando. Y cuando le das relato y el cerebro entiende y las cosas es, ¿esto que te estoy diciendo te resuena, te cuadra? Y me decía, sí. Esto, sí. Y cuando acabamos fue, ¿qué tal te sientes cuando puedes entender por qué tu cuerpo no responde y que no tienes que esforzarte más en la alimentación? Por favor, no lo hagas más. O
sea, haz el ejercicio, disfrútalo, pero no apretes más con la alimentación. Cuídate la alimentación ahora que ya la tienes, pero no apretes más. Me quedo mucho más tranquila, ¿no? Siento que ahora por fin entiendo cómo es. Bueno, esto era un ejemplo porque nosotros desde luego que toda esa literatura que nos habla de esas 4 hasta 6 generaciones de impacto en marcas epigenéticas transgeneracionales en la respuesta del sistema nervioso son algo tan importante, y por eso yo te decía, antes lo he hecho un poquito más con la boca pequeña, pero quiero decir a todo el mundo que yo, que soy un súper fan del estilo de vida, mi primer libro de hecho tenía que ver con comer con hambre real, beber con sed, moverse ahí, tal, no sé qué. Tengo que decir que ojo, porque el sistema nervioso gobierna, y si tú no comes pan, nada de pan, o si comes un poquito de pan, pero está en armonía con tu ser, con tu sentir, con el resto de cosas que pasan en tu vida, no va a tener ningún impacto. Y al revés, si lo haces todo impecable, pero todo lo demás está desalineado, o hay muchas cosas desalineadas, o hay cosas que te hacen sufrir, eso va a ser jodido. Pues te lo agradezco que la hayas compartido, porque además creo que es un ejemplo muy práctico para ejemplificar qué es el para qué creo los microhábitos, ¿vale? Y cómo le voy dando contexto, porque hace referencia siempre a, oye, en mi primer libro evolucionamos como personas, Claro. como científicos y como profesionales. Entonces, si yo tuviera que volver a escribir el libro, de hecho, ya me planteo hacia dónde va, pero gracias a de dónde venimos, obtenemos las respuestas que van hacia adelante. En el caso de esta chica, creo que lo ejemplifica muy bien. Yo no pretendo que los microhábitos saludables sean lo que te ponga en forma, sea lo que cambie totalmente, te ejercite. No es ni siquiera la dosis mínima lo que buscamos con los microhábitos, pero sí te ayudan a romper patrones que llevas aprendidos o heredados. Qué bueno. ¿Vale? Entonces, dentro de esa herencia, encaja además el concepto, encaja fácilmente. No es una cosa que yo tenga que forzar. Es, oye, si tú, por ejemplo, de pronto a esta persona lo que le has dado es contexto racional y emocional, y probablemente le ayude a identificar otros caminos para conseguir los mismos objetivos. Pero si tienes microhábitos a la mano, es decir, tienes una variedad de cosas que tú puedes hacer diferentes a las que has hecho, y te experimentas y juegas en ese sentido, pudiera ayudarte a romper patrones que, como ves, se van repitiendo en generaciones posteriores, y ayudar a tus generaciones posteriores a que tomen decisiones diferentes a las que tú has tomado. Entonces, esos 2 minutos no es tan trascendental desde el punto de vista de descalzarme los pies, como hemos comentado al inicio del podcast. ¿Es trascendental para moverme o no? No en sí, pero la suma de te descalzas los pies, haces sentadillas en tu día a día, te levantas y te sientas en la silla pues 30 veces. O sea, es la suma de pequeños microhábitos lo que te hace, yo les llamo chupitos de flow. A ver qué te parece el concepto. Qué bueno, me encanta. Porque, bueno, la empresa que yo dirijo de hace 11 años se llama Freedom and Flow, y el contexto detrás es que mi tía, que era de marketing, hace 11 años me dijo, la palabra flow, que es un poco fluir, viene súper de moda de Estados Unidos, úsala y tal. Y entonces empecé a mirar qué era el estado de flow. Habíamos hablado antes del disco de Rosalía que acaba de salir, ¿no? Que es como ese estado de flow, que misticidad y tal. Pues le llamo que cada microhábito es como un chupito de flow que te ayuda a reposicionar, reprogramar esa información epigenética que la has decidido tú, que la has aprendido por un contexto cultural, o que te viene heredada de patrones que ni siquiera tú has tenido que ver. Entonces, digamos que a mí una de las cosas que me gusta de la parte de medicina integrativa es que por primera vez dentro de lo que es el área médica se le da voz a esa historia. O sea, antes un buen médico era el que se sentaba contigo, te preguntaba de dónde vienes, hacia dónde vas, contextualizaba, y a lo mejor te decía, mira, vete a casa porque esto no... Sí, te conocía a tu familia y sabía, oye, ¿cómo está tu padre? Oye, ¿y tú qué tal con tu mujer? Que me... Pero a lo mejor veía las analíticas, las veía fuera de rango y te decía, ni te preocupes, tira a millas. O, en base a un poco conocer todo el contexto, te decía, no, esto es importante, ¿no? Pero integraba tu historia de vida. Esa historia de vida ahora nos da... digamos que lo único que hace es cambiar de nombre. Nos da una base científica para poder decir, mira, y es que yo ya no solamente me siento a hablar contigo de cómo ha sido tu vida, es que además empiezo a encontrar, en psicología la empiezan a llamar memoria, para quien lo haya escuchado, memoria patológica. Entonces, cada área empieza a encontrar en este relato esa misticidad que antes era como el colega más enrollado, ¿no? El médico más enrollado, la enfermera más... la enfermera más enrollada. O sea, era como el
le empezamos que ya no es una persona que te preocupas por qué ha sentido o qué ha vivido esa persona, sino que además científicamente tenemos raíz para apoyarnos y decir, ojo, que lo que tú estás relatando ahora mismo es una huella epigenética, y entonces ya le empiezas a dar un contexto científico que incluso tú en tu mente más racional la contextualizas. Y a la persona lo único que has hecho es racionalizarle unos patrones de comportamientos y darle el poder de decir, y ahora tú puedes decidir sobre esto. Porque puedes, que es el mensaje, puedes decidir sobre ese patrón que llevas encima. Totalmente. ¿Cómo vas a ir reprogramando esa parte? Pues no pueden ser con decisiones drásticas, tendrán que ser probándote en diferentes cosas, y ahí es donde, Me parece para mí, los espectacular. microhábitos saludables encajan. Yo creo que estamos encajando, y yo digo, a ver qué te parece, ¿eh? O sea, una cosa es la toma de conciencia y el relato de vida que te da más libertad o más entendimiento. Ujú. Decir, hostia, ya entiendo por qué siempre voy a parar allí mismo. Ahora ya me acabo de enterar. Claro, es Eso que, es. hostia, he visto que eso te va a abrir la vía para que tú puedas cambiar las cosas. Es una puerta de entrada. Pero estos microhábitos que tienen que ver con la acción de tu día a día, que al final lo que cuenta es el presente, ¿Cómo porque lo al hago? final, claro, cuando te quedas tanto revisando cosas transgeneracional, vamos Ujú. mal. O sea, Eso vale, es. ok, está muy bien, es una fuente de información, pero ahora lo que cuenta es que tú en tu día a día, si tú has tomado mucha conciencia, pero sigues haciendo las mismas acciones, mierda. No. Entonces, a mí me encanta que esa otra puerta de entrada pueda ser, pues yo a lo mejor ni tan siquiera soy consciente, pero sé que este hábito me debilita, no me hace sentir bien. Y yo con micro hábitos es una vía por la que yo puedo accionar y hacer sentir a mi cuerpo diferente. Y por esta otra puerta de entrada puedo generar un cambio, aunque mi patrón esté determinado a ir a parar ahí mismo. Eso es. Mira, yo hay una dinámica que hago muchas veces. Bueno, mira, que es, bueno, masajes en la mano. Cuando tú haces un masaje miofascial o te tocas una mano y te la masajeas un poquito y luego la comparas con la otra, ves cómo automáticamente es como que la tienes mucho más ligera, ¿no? Es una forma física de demostrarte cómo rápidamente tú puedes impactar en esa rigidez física y mental. Otro puede ser la música. Si a ti de pronto te ponen los acordes de tu música favorita, puedes pasar de un estado mental a otro en cuestión de segundos, ¿no? Y se te mueve el cuerpecito, porque digamos que el cuerpo siempre integra información sensorial antes de generar una respuesta motora. Es decir, lo que el cuerpo percibe por todos los sentidos es el antesala al por qué nos movemos o el para qué. Por eso, los microhábitos sensoriales o que te ayudan a estimular tu entorno sensorial, esa variedad de la que hemos hablado, hace que te apetezca moverte más. Es decir, el descalzarse en sí no te va a hacer que estés en forma, pero sí va a empezar a generar una serie de estímulos a nivel neurofisiológico en tu cerebro, en la que si entra mayor información sensorial, se construye una respuesta de movimiento que digamos que es mucho más. ¿Te va a apetecer moverte siempre que te descalces? No, pero ya le estás dando más movilidad a los pies, le estás generando otra. Por eso, muchas veces, por ejemplo, calzado barefoot o más respetuoso, de forma natural a la gente no es que te apetezca moverte más, es que gracias a volver a estimular sensorialmente la planta de tu pie, que tiene mucha información, veis que ahora los niños una de las cosas que se lleva es llevarlo descalzo, sin calcetines, que pise mucho diferentes terrenos, Y etc. eso me encanta, ¿eh? Pues es que tiene, Personalmente. al final son cosas que se saca de la ciencia y se generan productos, ¿vale? Pero que no hace falta que tú te compres el producto para saber el efecto que tiene detrás. Y así podemos hablar de un montón de ámbitos. Entonces, movimiento. ¿Quieres mejorar tu movimiento? Estimula. Por ejemplo, todo lo que viene ahora con la meditación. A mí, por ejemplo, no soy una persona que yo me siente de forma natural, sin resistencia a meditar. No es una cuestión, porque si no mi cabeza ya está ahí. Pero la base de la meditación también viene en la respiración, y hay profesionales como por ejemplo Nazaret Castellano que con la trayectoria científica que tiene está avalando cierta divulgación sobre pseudociencia, llamémoslo, en un momento determinado, relacionadas con la respiración, relacionándolo con el latir del corazón. Es decir, le está dando entidad a parámetros espirituales en un momento determinado de por qué en un momento dado, y los demuestra con ciencia, o por lo menos, digamos, conecta muy bien conceptos. Pues, por ejemplo, oler el café de la mañana, las infusiones, la comida, ¿vale? Que nos comemos, que vamos tan rápido que ni siquiera le damos esa entrada sensorial al cuerpo, la comemos y listo, hace que tú entrenes el bulbo olfativo y generes relación con el cerebro. Eso hace que la comida te inflame menos.
Ujú. Ya está. Y, por ejemplo, cuando tú dices durante el día que tú comas dentro de lo que son los horarios de luz, eh, y están demostrándose que tú te puedes comer la misma hamburguesa a las 7 de la tarde y a las 10 de la noche, y la misma hamburguesa, digamos que te va a generar una reacción diferente a las 10 de la noche que a las 7 de la tarde. Absolutamente. Y es la misma hamburguesa. Entonces, digamos que hay cosas que simplifican muchísimo las decisiones. O sea, yo me quiero comer hoy una hamburguesa. Bueno, pues intenta no comértela a las 10 de la noche. Cómetela y disfrútala a las 7 de la tarde, porque el impacto que tiene en tu sistema, en todos los sentidos, es mucho menor perjudicialmente que no se digo que una hamburguesa sea mala, depende de los La nutrientes que lleve, calidad y todo lo exactamente. que... Ujú. Pero lo que quiero que se entienda es que cuando tú empiezas a aprender microhábitos que se están demostrando en diferentes áreas, oye, la respiración, por ejemplo, el hecho de que, vamos a la parte mental, que el ruido mental, siempre me decía, microhábitos para el descanso y el sueño. Me decían, bueno, pero es que a lo mejor hay un libro que me gusta mucho de una científica que se llama María Martinón, que es la directora científica de los yacimientos de Atapuerca y el Centro de Investigación. Ella es médica antropóloga, es una médica rara, ¿sabes? Y tiene un libro que se llama Homo Imperfectus, ¿por qué seguimos enfermando a pesar de la evolución? Y hablaba concepto de pleistocía, que es un concepto que lo que dice es que a veces enfermamos para evitar daños mayores. Es decir, que el cuerpo sigue preservando ciertas enfermedades para evitar otros mayores, Claro. ¿no? En esa evolución. Y había, dentro de lo que es el sueño, un concepto que es el gen vigía, que es que tú, a lo mejor en tu genética, puedes tener esa parte de gen vigía de, digamos, necesitas menos horas de sueño para conseguir estar igual. ¿Qué pasa? Que ahora hay un montón de gente obsesionada con que si no duermes 7 horas, no lo está haciendo bien, no está descansando bien. La pregunta es, oye, pero tú te levantas cansado, ¿no? Pero a lo mejor te levantas más cansado de estar dando la vuelta de ese insomnio que tienes, y a lo mejor realmente lo que tienes es que hay factores dentro de tu genética que se despiertan sobre todo cuando vas siendo cada vez más mayor y te gusta dormir, o sea, y necesitas menos horas de sueño. Pero ¿qué pasa? Que le tiran a la medicación, pastillas, las infusiones para dormir el suelo, la melanina, o sea, intentan un poco condicionar su sistema. No, es que a lo mejor esa historia de vida es que tú formas parte de esos que nos defendían cuando los demás dormíamos. Qué bueno. Y estaban ahí. Y lo aceptas y tu vida pasa a ser otro concepto. Es buenísimo, es buenísimo. Me encanta, me la apunto, porque no la conocía y me encanta. Sí que efectivamente Sí. cuando aparece un síntoma en nuestro cuerpo, al final nos está avisando y nos previene de que no vaya a otro peor siempre que lo atendamos. Si no lo atendemos, pues entonces es más complicado. Bueno, y hay veces que se desencadenan enfermedades a pesar de ti. Es decir, hay ciertas expresiones, depende mucho de dónde vivamos, cómo, de qué manera, pero hay cosas que a pesar de ti, pues se te van a desencadenar. Ahora, cuando dicen, no, es que la actitud, la forma... Bueno, es que en ese momento, mira, yo cuando estuve en el hospital, una de las cosas que más me llamaba la atención era la dependencia. Yo te he dicho que muchas veces el movimiento lo que me ayudaba es ser más independiente y lo veía en los pacientes. En el caso de cuando tú estás con una enfermedad, te sientes muy vulnerable y hay mucha gente aprovechándose de esa vulnerabilidad en ti y en tus familiares que quieren lo mejor para ti. Entonces, en ese caso, el poder dotar de flexibilidad al sistema de cuidado de la salud es, yo creo que el mejor regalo que le podemos hacer a una persona que se siente en un momento de vulnerabilidad en la que si no es de vida o muerte, tú tienes que decidir muchas cosas y en muchos de los casos vas a tener que convivir con 2 y 3 enfermedades cronificadas en tu día a día. Frente a eso, ¿qué haces? ¿Cómo convives? O sea, cuando te dan un diagnóstico de una enfermedad crónica o una enfermedad, problemas digestivos. Oye, yo siempre tengo problemas digestivos. Es que, vamos. Yo soy del parecer y confío plenamente porque ese ha sido mi expertise o mi recorrido y ese es el mensaje que yo siempre quiero lanzar, que tenemos un margen de acción muy significativo y que ese margen de acción lógicamente está en la parte de la prevención, pero Sí. como lo que yo me he encontrado en 20 años, en estos 20 años siempre ha sido personas con problemas de salud, como la persona que te explicaba ayer, ¿no? Tenía 55 desde los 14. Siempre siento que hay un argumento, un relato, una explicación, un entendimiento a partir del cual la persona puede generar un aprendizaje y puede recoger toda esa información que le trae la vida para poder generar esos cambios y ir a otro lugar. Lo siento así, sobre todo en lo que tiene que ver con las patologías crecientes en los países más desarrollados, más industrializados,
que son las que nos están invadiendo por todos lados. Es que fíjate, ahí vamos a romper otro patrón, que es la identidad. Acuérdate que al principio también del podcast hablábamos de que había un concepto que era que los hábitos te hacían identidad, Sí. tú eras lo que eras. En personas donde se cronifica la enfermedad, te vuelves esa identidad. Claro. Y una de las cosas, enlazando con lo que dices, es que tienes la posibilidad de decidir y accionar palancas que te saquen de esa identidad Claro. para volverte en otra identidad. Es decir, realmente hay procesos, yo no te voy a decir curativos porque nunca diría que algo es curativo al 100%, porque la evidencia me ha demostrado que a veces, ni aún a pesar de todo, las cosas salen o no salen. Pero sí hay un factor determinante en la mejora de la sintomatología y en la mejora de la calidad de vida de personas que han sido diagnosticadas con cualquier etiqueta, ¿vale? Ujú. En el hecho de sentirse fuera de que esa etiqueta determine quién eres. Eso es fundamental. O sea, me refiero, cuando tú, imagina, eres diagnosticado con un cáncer y de pronto tu vida es soy paciente de cáncer, hay ciertos pesos culturales, tales, que se te vienen. Hay muchas personas que... y por favor, entenderme bien en el contexto, hay muchas personas, yo lo he visto mucho en discapacidad, que bajo la capa de héroe encuentran una identidad que les ayuda a dar esa fortaleza, lo cual me parece perfecto. Pero al final, tú lo que estás intentando es que una enfermedad, una condición de vida, un hábito, te dé la identidad. Y te dé una identidad. Es como los jugadores de alto rendimiento cuando se retiran, es como, y ahora si no soy jugador, ¿qué soy? ¿No? Pero es que el ser humano podemos tener muchas identidades, podemos tener muchas profesiones en la misma vida, podemos tener muchos estilos de vida y ese concepto es el que yo creo que es realmente disruptivo. O sea, no vas a ser el mismo, Carlos, hoy que mañana, que pasado, pero te lo tienes que permitir. Y tienes que permitirte evolucionar. Muchas veces esto lo vemos claramente en las parejas cuando dices yo he evolucionado en una dirección y mi pareja no ha evolucionado en esa dirección, entonces nos separamos. Entonces lo ves como muy claramente, ¿no? En ese aspecto. Pero tú contigo mismo, contigo misma, muchas veces crees y sigues creyendo que eres una persona. Y cuando llega un diagnóstico médico, que es de lo que estamos hablando en la parte de salud, o llega algo que te condiciona, parece que tu identidad se convierte en esa etiqueta que te acaban de dar. Y ahí pierdes capacidad de decisión. Sí, es súper importante. Nosotros por eso hacemos hincapié y cada vez tenemos más profesionales de la salud, más médicos, justamente, porque el paradigma actual de salud en el que se centra en la etiqueta y en la química es un paradigma que ha quedado ya deteriorado, ha quedado... No, que hay que evolucionarlo, hay como que todo. evolucionarlo, ha quedado atrás, ha quedado bloqueado ahí en un proceso en el que la gente, ese mensaje tiene más peligro por su carga noceva, porque es como diagnóstico, etiqueta, farmacología, sin ninguna otra explicación, sin ningún relato, sin ningún entendimiento. Hostia, es un mensaje muy peligroso que negativiza mucho la conducta, la relación con tu proceso y que lo pone muy complicado. Entonces, proceso diagnóstico, o sea, los pacientes cada vez buscan más pero quiero que me expliques algo más. No quiero que me des solo una etiqueta y una pastilla. Cada vez más. Mira que hay un concepto que lo hemos tratado que es cultura colectivista, ¿vale? Es decir, nosotros en culturas asiáticas, la cultura nuestra mediterránea, somos una cultura que necesitamos sentir pertenencia a un colectivo. Por lo tanto, digamos que podemos decir lo mismo y lo contrario de formas diferentes. Cuando a ti te dan una etiqueta de un diagnóstico, tú lo que vas a buscar como nueva identidad es iguales o semejantes a ti para entender y comprender desde qué perspectiva te tienes que mover. Por eso es importante la labor que también se hace desde el punto de vista asociacionismo de personas, el que también evolucionen en su mensaje, porque te puedes quedar estancado dentro de lo que es una identidad que no evoluciona, ¿no? O que lucha por los derechos, y no seré yo la menos revolucionaria en ese sentido, pero sí que te digo que yo creo que estamos abriendo una línea de investigación muy grande en la ciencia, sin la posibilidad de flexibilizar las cosas, en la posibilidad de quitar ese esfuerzo en salud, que puede ayudar a romper con ciertos patrones comportamentales que soportan una cultura colectivista como la nuestra. Es decir, yo necesito que si tú me das un diagnóstico, primero necesito un diagnóstico, algo médico, científico a lo que agarrarme, porque no hay nada peor como estar fuera de lo que es la linde de qué me pasa.
Por lo tanto, ese diagnóstico da respuesta racional a dónde estoy. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que busco? Claro, aquí es lo que yo esperaría es esa medicina integrativa, decirte, oye, mira, está fenomenal, tenemos un diagnóstico, desde aquí podemos empezar a trabajar, aquí tienes iguales a ti o semejantes a ti, evidentemente en cuanto a diagnóstico, se pueden comportar de una manera diferente, pero la forma de abordar esto en tu caso es, esto es una condición que tienes ahora mismo, pero tú sigues siendo persona. Y por lo tanto, aunque tú te sientas dentro de un grupo de semejantes, las características individuales no van a determinar, o sea, no es tu identidad a partir de ahora. No sé si me estoy explicando bien. Yo aquí le añadiría a ese diagnóstico el concepto de un diagnóstico dinámico. Efectivamente, Un diagnóstico mira, perfecto. dinámico que es en formato película, que tiene un relato y que no solo se basa en una prueba en la que es así y hay esto y es definitivo. Eso es. ¿No? Entonces, un diagnóstico dinámico que la persona pueda, en el que se pueda mover y que después yo también, pues el grupo que pueda recibir como similares que están viviendo el proceso, hombre, pues es muy bonito poderlo vivir desde ahí. Si lo vives desde algo dinámico en el que tú entiendes qué te ha traído la vida, por qué la vida te ha traído eso a ti, vamos a mirar en mí, me autorresponsabilizo y esa energía es muy top para poder ayudar a que eso me sirva para una transformación personal. Incluso, como yo digo siempre, que ese diagnóstico, ese síntoma acabe siendo hasta algo anecdótico respecto a lo que ha supuesto en tu vida ese proceso para ti en tu cambio, que lo vemos en muchos casos con personas, por ejemplo, que han vivido de cáncer, que es drástico, como tú decías, y que ha hecho que diga, hostia, el cáncer hizo que yo de golpe fuera un lugar en el que estoy completamente agradecido a ese proceso porque ahora me doy cuenta que estaba en la mierda. Y gracias a eso, entonces eso en general, de forma bastante genérica, es algo que uno se puede preguntar cuando tiene un síntoma o una enfermedad, es ¿qué me está diciendo la vida? ¿Por qué mi cuerpo se está expresando así? ¿Qué tengo que atender? Me autorresponsabilizo y eso genera mucha paz y tranquilidad porque no es algo a lo que yo quería, que tengo un libro en mi cabeza, que tengo yo también en mente un libro que quiero hacer, que es el término de idiopático. Que eso a mí me hace subirme por las paredes. Por favor, a día de hoy no se puede aceptar un término de idiopático, porque como tú estás diciendo, hay una cantidad de literatura científica tremenda como para decir que una autoinmunidad es idiopática. Pero por favor, si está el sistema digestivo, está la microbiota, está el eje de estrés, está la carga transgeneracional, está el cómo descansa, está, hostia, cómo se hidrata. Yo qué sé, hay tantos factores a revisar que por favor los términos idiopáticos deberían de estar ya sublevados, quitados del medio, ¿no? Porque cuando uno va allí y te dicen idiopático y crónico, que crónico mal entendido es para siempre, pues coño, sales de allí que entras con un problema y sales con dos. Dices, o sea, he entrado a ver sí, tengo un diagnóstico, pero hostia, no sé si cuando... Ahora claro, ahora cuando vea un puente casi que me tiro. Idiopático y crónico. Y no tengo nada que hacer. Hay una cosa que me pasó con un médico que de familia, César Canales, que es gran amigo. Yo tengo la sensación de que siempre soy gran amiga de gente con la que empiezo debatiendo, discutiendo bastante de base. Y yo, en su momento, como buena manchega, Don Quijote y Sancho Panza, yo iba ahí con mis aprendizajes y con la lanza pegando. Y yo decía, es que no entiendo por qué los médicos prescribís natación y caminar a la gente cuando tal, no sé qué. Y él, después de debatir y tal, me dijo, mira, vea, ¿sabes por qué? Porque es lo único que nosotros nos garantizamos en corto plazo, que la persona no va a volver con más problemas de las que yo le mando. Son como las dos prácticas más seguras desde el punto de vista de que yo como médico pudiera prescribir sin que alguien me vuelva y me diga, es que estoy peor que como empecé, ¿no? Y también entendí, y creo que voy entendiendo que, y de ahí aterricé la parte de microhábitos saludables, que es, sí, si nosotros como profesionales lo entendemos, pero cuando una persona se va a un médico familiar de cabecera en un sistema de salud en la que vas a tener exactamente 5 o 6 minutos para atenderle. Horroroso, sí. Y tú no quieres deshumanizar tu misma profesión, pero estás en un sistema, algo le tienes que dar a la persona que le ayude a ir hacia adelante. Por eso la farmacología tiene tanta penetrabilidad en los tratamientos, porque es una cosa que es fácil de administrar, tiene una evidencia de que genera un retorno de coste económico alto, es decir, tiende a
curar y a disminuir los síntomas. A mejorar los síntomas, no a curar. No a curar, pero bueno. Al menos que no sea una intervención específica como sostiene, una infección. Exactamente, pero sí que... sostiene y digamos que encaja dentro del sistema de salud que tenemos ahora mismo. No todo el mundo tiene ni profesionales ni recursos económicos como para poder llevar ese... Por eso también busco y sigo buscando qué cosas podemos ir haciendo en nuestro día a día para entender el cuerpo como un sistema dinámico complejo. Me ha gustado mucho lo de el diagnóstico dinámico porque como ves siempre hay ciencia detrás, lo que pasa es que la tienes que sacar de diferentes áreas. Los sistemas dinámicos complejos vienen de la biología y la catedrática, la doctora Natalia Balaguer, que está aquí en Barcelona, en INEF, lo aplicó a la parte de entrenamiento que fue como yo lo conocí, que es que cuando tú vas a entrenar a una persona, haces un entrenamiento personal, esa persona, aunque sea la misma que tú llevas entrenando, tienes un sistema que viene con una serie de impactos en ese día y cuando te llega a entrenar no es la misma persona que venía ayer o que viene mañana. Incluso durante el entrenamiento tú tienes que generar un contexto de entrenamiento que sea dinámico. Tú no te puedes ir con tus 4 o 5 ejercicios y se los voy a poner sí o sí o sí. Claro, estamos hablando de un entrenamiento personal que es viable en contextos de entrenamiento personal o de patología, ¿vale? Pero a mí me parece bellísimo cómo se integra el sistema dinámico complejo de la biología, las flores, las plantas, la naturaleza y cómo celularmente esa tensegridad que también se usa mucho en temas de fisioterapia, cadenas musculares y tal, cómo se integra en este concepto. Entonces, cuando he dicho todo lo que es diagnóstico dinámico, que sepas y para que los esté escuchando, que tiene su base en áreas de sistemas dinámicos complejos y cómo con la misma patología, con el mismo diagnóstico médico, las cosas pueden funcionar de forma diferente, no necesitas seguir el mismo protocolo. Lo que pasa es que es verdad que al final la medicina tiene que darte cierta seguridad y ciertos protocolos para que tú empieces por algo. Otra cosa es que luego estés abierto a... evidentemente yo no seré quien te diga hazlo todo por medios naturales, sin farmacología. Creo que la ciencia y la química ha evolucionado para ayudarnos a vivir más años. Ahora el reto no está en vivir más años, sino mejor vivir con más calidad de vida. Sí, yo tengo una frase por ahí que digo que nos hemos convertido en especialistas en mantener vivos a gente enferma. Cuando me dicen, no, si la esperanza de vida, digo, ya, hostia, pero si es que cada vez porcentaje de cáncer, autoinmunidad, alergia, patología cardiovascular, enfermedades neurodegenerativas, digo, hostia. Entonces, yo los fármacos sé que tienen un lugar cuando pueden servir para apagar fuego, al menos que no sea un mecanismo, como digo, de infección concreta que necesitas ese antiparasitario o antibiótico, pero sé que el cambio de paradigma en la medicina se está dando poco a poco. Y veo que cada vez más profesionales incluyen la parte de entender al paciente en su profundidad y oye, si ese paciente tiene que estar con la medicación, pero paralelamente se autorresponsabiliza, entiende y actúa. Vamos a ver, el paciente que no quiera cambiar nada, todavía no será su momento. Y él usa su medicación y está todo bien. Pero yo, sobre todo, me dedico a que toda aquella gente que sí que querrían otras respuestas, las puedan tener, ¿no? Es decir, oye, pero yo podría hacer algo que no se le diga, no, que es idiopático y crónico. Eso sí que no. Si yo pregunto como paciente, ¿hay algo más que hacer? Sí que el mundo se está moviendo a profesionales que les van a dar más respuestas, les van a dar más explicaciones y eso creo que es como esa es mi pasión, esa es mi emoción. Y bueno, sabes que en la clínica están las fases agudas, es decir, claro. Pero también hay una herramienta que viene muy fuerte y que es la inteligencia artificial y la parte de IA no solamente generativa, sino la capacidad de que todas estas variables que antes nos costaba muchísimo tiempo analizar de forma individual, es decir, que tú puedas tener diferentes perfiles de toda clase, mediciones sobre la persona, incluso de su estilo de vida. Tú como persona, como profesional, es inviable que tú tengas tanta información y la proceses en la cabeza de tanta gente. O sea, puedes llegar a un cupo límite. Pero es verdad que la tecnología usada a favor de la salud de las personas va a permitir que tú como profesional puedas integrar mucha información en poco tiempo y actuar y tener más tiempo para la actuación y el acompañamiento que para la interpretación y el diagnóstico. Por lo tanto, estamos en una era en la que, aunque parezca mucha controversia porque está todo patas arriba geopolíticamente en todos los sentidos, para la salud es una oportunidad para subirse a esa innovación y
y subirse al carro de la prevención y la personalización de los tratamientos y sobre todo la prevención, insisto, porque venimos de un sistema de salud de tratamiento de la enfermedad que es insostenible, que económicamente no está siendo rentable para ningún gobierno ni para ningún sistema de salud público o privado, independientemente de sus intereses, y que al final está soportando una sociedad enferma que se va cronificando para siempre, sin ser para siempre, es decir, que al final convencen a los ciudadanos de que tú tienes una enfermedad y la vas a seguir teniendo el resto de tu vida, y eso es insostenible. Y bueno, pues yo agradezco muchas veces la divulgación que se hace científica de gente que se está mojando en decir, oye, señores, señoras, no, esto no es así, estamos empezando a investigar por otras áreas, estamos viendo cómo hacer más fácil esa medicina integrativa como vosotros, estamos intentando dar esa visibilidad a diferentes caminos para tratar la enfermedad, pero sobre todo, e insisto, para prevenirla. Y luego, evidentemente, tener herramientas en la población, como podrían ser los microhábitos, para que la propia persona pueda tomar decisiones en su día a día. Es que si no, siempre estamos condicionados por un tercero. Absolutamente. Muchas gracias por toda esta conversación tan bonita. Podríamos estar aquí todo el día, Sí, seguramente. ¿Verdad? Porque yo... Ahora, en relación a lo que estás diciendo de los microhábitos, creo que para acabar, porque se nos ha pasado, no la hora, ya nos vamos casi a la hora y media, pero estamos tan a gustos que tú me estás hablando de algo y yo digo, no, es que le quiero decir esto. Y entonces y yo te digo y tú me dices y ya, y nada, se nos ha alargado un poquito, pero yo creo que vale mucho la pena y ha sido maravilloso. ¿Qué cosa? Vamos para acabar a lo que habíamos dicho del jueguecito de los microhábitos. Vale. Has dicho un par en alimentación, que los voy a recoger, que es el de oler la comida, que me ha encantado, y el de poner el pan para el que no pueda soltarlo para el final. Vale. Había alguno que me decía, oye, ¿y no puedo coger el pan ni para que sea ni para empujar? Y decía, bueno, venga, para eso lo puedes poner. Bueno, pues para el final, el pan. Después, me ha gustado mucho también por ahí, en el tema del ejercicio físico, el tema de poder hacer descalzo. Eso me ha encantado. Pongamos alguno más de ejercicio en un escenario de estrés y el de sueño. Vale. De ejercicio físico, ¿qué dirías? Bueno, de ejercicio físico, yo diría sentarte más veces en el suelo. Qué guay, me encanta. Estamos en un momento de estrés, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú te estás sentado en el suelo, no solamente tienes contacto con el suelo, evidentemente, sino ganas movilidad en las caderas, mejoras la rigidez articular y la rigidez muscular. Tú puedes estar viendo una serie, puedes estar haciendo momentos en los que necesitas evadirte, a lo mejor psicológicamente, y además estás haciendo micromovimientos, porque no vas a estar todo el rato, te va a generar. Entonces, de esa manera vas a estimular mucho más a tu cuerpo para que le guste mucho más moverse. Buenísimo. En situaciones de estrés, te tengo que decir que te escuché uno que me encantó, que lo voy a decir yo, que es tuyo, que era el de cuando vas a abrir la puerta de casa, detenerte un momento para cambiar el mood Sí. de trabajo, casa, que es lo que quiero vivir ahora aquí en casa. Incluso la adaptación de si trabajo en casa, una fragancia y otra fragancia. ¿Cómo es? Ese me Eso es encanta. real. Yo le llamo el ritual de positividad porque me he dado cuenta que cuando llegaba a casa arrasaba con la puerta y claro, toda mi vida profesional se volcaba en mi vida personal. Entonces dije, bueno, pues vamos a empezar, esto viene de la psicología conductual, voy a empezar a asociar el pomo de la puerta en el momento en el que meto la llave a decir, oye, respira un poquito, mira a ver qué quieres que pase después de abrir la puerta. Y esos 15 segundos de pausa que te Qué das bueno. es lo que te permite decidir que podría ser extrapolable. O el olor sensorial, como ves, todo lo que tiene que ver con olores muchas veces, esto lo utilizan mucho en marketing. Tú cuando te vas a comprar una tienda o a otra, si quieren que vayas más rápido o menos, te ponen un tipo de música, unos olores u otros, ¿no? Entonces, ese sería uno. Otro, por ejemplo, la rumiación, ¿sabes? El ruido mental que tenemos en la cabeza. Está demostrado que cuando tú le metes otra señal, otra onda de vibración al cerebro, por ejemplo, si tú estás tumbado en la cama, que normalmente es donde más rumiamos, y te levantas, te sientas, lo que le estás metiendo es por vía motora otra onda cerebral de vibración. Entonces el cerebro tiene que elegir, pues me tengo que mover, es lo que me está pidiendo. Entonces se calma la señal de rumiación, es decir, cambiar de postura ayuda a que tú en un momento determinado rompas ese patrón de pronto de, wow, es que no puedo dejar de pensar. Sería moverte, ponerte de otra postura. Cambiar la postura. Salir de ahí. Salir del momento en el que estés. Buenísimo. ¿Y para el sueño alguno más que nos pudieras decir? Pues mira, dos. Uno, si eres de las personas que te levantas, que digamos que pospones la alarma,
¿vale? Que sepas que cuando tú pospones la alarma, rompes ciclo de sueño, te vuelves a quedar dormido y vuelves a reiniciar un ciclo de sueño. Vuelve a sonar la alarma, vuelves a posponerla. Wow. Por lo tanto, un microhábito es levántate a la primera en la medida de lo posible para no arrastrar somnolencia Qué bueno. Y mayor fatiga desde ese punto de vista, porque eso hace que tú tengas una percepción de que el sueño ha sido peor de lo que lo has tenido. Y últimamente estoy explorando mucho el ritual de antes de irme a la cama. Es decir, darle el espacio a mi cuerpo para prepararse. Entonces yo tengo una alarma en el móvil que suena sobre las 8:30 de la tarde y cuando el móvil vibra un poquito, yo digo, ya son las 8:30. A partir de ese momento empiezo a tomar otras decisiones. Desde el punto de vista de intento tener luces más cálidas, intento bajar un poquito el ritmo, respirar, hacer respiración nasal, porque normalmente si llegas a las 8:30 de la tarde y no has respirado por la nariz, que es lo más normal, es que estás hasta arriba. Por lo tanto, me hace tomar una bocanada de aire nasal, que ya está demostrado que está relacionada con la calma, y ralentizar en ese sentido bueno. Entonces, ese podría ser el ritual de la noche. O últimamente he descubierto uno que me gusta mucho, que es tararear una canción. O un estribillo o repetir una palabra. Cuando tú tarareas na, 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 y entonces lo que haces es funciona un poco similar a lo que hemos dicho de las ondas cerebrales. Lo que hace es que tú organizas la respiración. Y al organizar la respiración y darle un patrón, automáticamente se organiza el caos ese mental que puedas tener. Entonces, a partir de las 8:30, tararea cosas que te gusten. Qué bueno, me encanta. Mi promesa también, yo te comparto los míos, a ver qué te parecen. A mí me encanta casi que despertarme sin despertador por el ritmo, porque si vas a dormir sobre 10:30, entre 10:15 y 10:30, y hay una primera parte de la mañana que me encanta, que son con mis mascotas en la cama. Qué guay. Tenemos 3 perritas y ponerlas en la cama es los 20 minutos esos, que como nos explica también el gran Antonio Valenzuela, ¿no? Es una gran manera de activar nervio vago, empezar la mañana guay. Después me encanta pasearlas por un bosquecito descalzo. Y salgo descalzo y también me encanta salir con poquita ropa para un poquito el frío, un poquito el estímulo de frío, sentirlo ahí. Eso me encanta. Me encanta después hacer 1 o 2 comidas al día y poder llegar ahí con hambre real en el campamento base y si tengo un poquito más de tiempo, preparármelo un poquito mejor. Pero creo que una buena comida con luz solar es maravilloso. O 2, o máximo 3, pero yo digo lo que yo hago, 2, que muchas veces me lo preguntan y estoy aprovechando. Y después me encanta, a esa hora, me encanta también lo de el recuerdo del móvil, poner ya luz mucho más cálida o luz roja para poder estar. Eso genera una preparación para el descanso que es maravillosa. Esto son cositas que para mí son muy top y que me encantan y que me hacen sentir. De hecho, voy al CrossFit descalzo a entrenar. Me dejan ir. Entonces me voy a ir a entrenar descalzo. Mientras que controles que no se te caiga ninguna pesa encima. No, bueno, si te cae con la bamba la has liado igual. Sí. Pero que llama un poco, le dice, estoy un poquito más protegido. Bueno, no, me permiten y yo lo agradezco mucho porque es un poco como raro, pero el poder ir a hacer ejercicios ya descalzo y tal me parece como empezar el día maravillosamente. Voy a dar otro que me enseñó mi compañera Jess Rodríguez, que era enfermera oncológica y evidentemente muy cercana a muchas experiencias dentro del hospital. Y me decía, para mí era fundamental oler mis sábanas. Y yo que viajo mucho, una de las cosas que realmente me conecta mucho es meterme en mi cama y oler el olor de mis sábanas. Qué bueno. Entonces me ha conectado mucho lo que ha dicho de yo no tengo perritas, tengo un niño chiquitillo, pero si te lo llevas, a lo mejor alguien puede decir, es que yo no me metería nunca una mascota en la cama, por ejemplo. Pero yo creo que todos cuando dormimos en casa, o creo que te acordarás de cuando dormías a lo mejor en casa de tus abuelos o en casa de tus padres, ese olor a ese, no sabemos si es suavizante o qué, o simplemente la piel, ¿no? Sabes que la piel se va desquebrajando, entonces deja cierto olor corporal. Eso es lo que a mí me conecta, estoy en mi casa, estoy en mi campamento base. Y bueno, pues es cuando te levantas por la mañana y decir, ostras, estoy aquí. Es una cosa que le sienta muy bien al sistema nervioso, al corazón, al alma, sí, para poder descansar mejor. Qué guay. Bueno, te dejo también si quieres despedirte de nuestra comunidad con algún mensajito, con todo lo que hemos hablado de muchas cosas muy interesantes.
Pues nada, yo una de las cosas que os quería trasladar es que de verdad espero que el mensaje de no hace falta, para cuidarse no hace falta tanto esfuerzo, ni sacrificios, ni culpas que vienen detrás de no haber convertido hitos o resultados, creo que es importante. Creo que la ciencia nos está avalando el que esforzarse en el ámbito de la salud, ojo, no determina no tomar decisiones. Es decir, no esforzarse significa que vayas encontrando y experimentando tu propio camino hacia la salud de una forma flexible, no de una forma exigente. Que existen varios caminos y que puede ser que hoy descubras uno y mañana descubras otro y que te permitas ser diferentes personas dentro de lo que es tu vida. Porque yo creo que esa es la clave para mantenerte saludable física y mentalmente. Así que si los microhábitos saludables os lo ponen mucho más fácil, son todos vuestros. Qué guay. Piel de gallina. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias a todos. Ha sido un auténtico placer el podcast de hoy. Me lo he disfrutado muchísimo. Espero que vosotros también hayáis podido disfrutarlo. Y siempre agradecemos vuestros mensajitos sobre el propio podcast o sobre otros podcasts que os gustaría que pudiéramos llevar a cabo, que podáis compartir con vuestras personas más cercanas que sabéis que es información que le puede aportar valor y pueden ayudar a mejorarle su salud, y que os podáis suscribir a este canal en el que cada vez somos más personas enamoradas de la salud y de cuidarnos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.